Buen día, mi nombre es Ana Violeta Ponte y voy a explicar los ejercicios referentes al contenido de combinatoria. Lo primero que tenemos es el principio de división. El enunciado del ejercicio referente a este tema es: una persona debe comprar los ingredientes para hacer una torta. En el pueblo hay 3 mercados y cada uno tiene 2, 6 y 3 tiendas de repostería, respectivamente. ¿En cuántas tiendas la persona puede comprar los ingredientes que necesita? Entonces se tienen que son 3 mercados. El primero de ellos tiene 2 tiendas de repostería, el segundo tiene 6 y el tercero tiene 3. Así entonces ya tenemos todos los datos para hacer el primer ejercicio. Y según el principio de adición se deben sumar estos 3 valores. Entonces se tiene que el valor m es 2, el siguiente n es igual a 6 y L es igual a 3. Entonces, al sumar estos 3, se obtiene que el resultado es 2 más 6, 8, más 3, 11. Entonces, nuestro primer resultado es 11. Esto quiere decir que la persona tiene 11 tiendas de las cuales escoger. El enunciado del ejercicio del principio de multiplicación es: una persona tiene 5 camisas, 4 pantalones y 8 pares de zapatos. ¿Cuántas son las combinaciones que esa persona puede realizar con esas prendas? Una vez visto esto, se tiene que el primer valor son 5 camisas, el segundo son 4 pantalones y el tercero son 8 pares de zapatos. Según el principio de multiplicación, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos 3 valores, es decir, A igual a 5 por B, que es igual a 4, por C, que es igual a 8. Y multiplicando estos valores se tiene que 5 por 4 es 20 y por 8 da 160. Esto quiere decir que la persona puede tener en total 160 combinaciones de ropa. El enunciado del ejercicio referente al principio del palomar es: 1200 personas asisten a una obra de teatro. Demostrar que por lo menos hay 4 personas que cumplen años el mismo día. Se tiene que el primer dato que nos da este ejercicio es 1200 personas. Y se quiere saber si al menos 4 de ellas cumplen el mismo día del año. Para esto se tiene los 365 días. Entonces, lo que se procede a hacer es que se reparten los nombres de estas personas en los 365 días del año. Es decir, primero, las primeras 365 personas se distribuyen en un calendario. Y así se continúa con las siguientes 365 y las siguientes 365. Y quedan sobrando 105 personas, puesto que 1200 es igual a 365 por 3 más 105. Y aquí se cumple lo que dice el principio del palomar, que m es mayor que n. Es decir, 1200 es mayor que 365. En el tema de las permutaciones podemos encontrar 2 casos. El enunciado del ejercicio del primer caso es: calcular las permutaciones de 8 elementos en 8 lugares. En este caso se tiene que n y r son el mismo número, es decir, los dos tienen el valor 8. Y por esta razón, en este caso, se va a usar esta fórmula, donde
la permutación de 8 elementos va a ser igual al factorial del número 8. Es decir, que es la multiplicación de los siguientes números. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Y así se puede tener de resultado que el factorial del número 8 es igual a 40.320. Este resultado, ¿qué nos quiere decir? Que los 8 elementos se pueden organizar o posicionar de 40.320 formas diferentes. El enunciado del segundo caso de las permutaciones es: en un grupo de 9 personas se desea escoger un líder y un asistente del líder. ¿De cuántas maneras se pueden elegir estos dos puestos? En este caso se tiene que ahora n es mayor que r, es decir, n es igual a 9 y r es igual a 2. Entonces se utiliza la siguiente fórmula, que la permutación de 9 elementos en dos posiciones es igual a la división del factorial de 9 entre el factorial de 9 menos 2. Ahora, lo primero que hay que hacer es restar los números que se encuentran en el denominador. Se coloca el factorial de 9 y 9 menos 2 es igual a 7. Entonces se calcula el factorial de 7. Esto se puede decir que es igual a la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Eso en el numerador. En el denominador se tienen los números multiplicados de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Lo que podemos hacer aquí para simplificar esta operación es cancelar estos números que están aquí abajo con estos que están aquí arriba. Y así se puede tener simplemente la operación de 8 por 9. Y esto se dice que es igual a 72. Es decir, que los puestos que se nombraron en el enunciado se pueden escoger de 72 distintas maneras. El siguiente tema son las combinaciones. El enunciado del ejercicio planteado es: en una heladería se venden helados de dos sabores diferentes. ¿Cuántos helados de sabores diferentes podemos elegir entre los sabores de nata, vainilla, chocolate, limón y naranja? Entonces se tiene que el primer dato que nos da este ejercicio es que son 5 sabores de helado y se pueden escoger 2 al mismo tiempo. Ahora se puede utilizar la fórmula de combinaciones, que es la siguiente. La combinación de 5 elementos en dos formas es igual a el factorial del número 5 dividido entre la resta de 5 menos 2. De esto se calcula el factorial
y esto multiplicado a su vez por el factorial del número 2. Ahora se hace la resta que está en el denominador. Se coloca factorial de 5 entre el factorial de 3 por el factorial del número 2. Estos números también se pueden expresar de la siguiente manera. Es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y en el denominador es 3 por 2 por 1. Y esto se multiplica con el factorial de 2, que es 2 por 1. A su vez podríamos cancelar esta parte con esta parte, que vendría siendo lo mismo. Entonces se coloca que en el numerador está 4 por 5. Y esto se divide entre 2 por 1 es igual a 2, entonces se puede colocar aquí abajo. También podemos simplificar más, podemos dividir 4 entre 2 y sería igual a 2 por 5. Y esto nos da igual a 10. Lo que quiere decir que estos 5 sabores se pueden combinar en 10 diferentes maneras. En cuanto al teorema del binomio, se plantea el siguiente ejercicio. ¿Cuántos y cuáles resultados posibles se obtienen al lanzar al aire 3 monedas? Entonces, este ejercicio nos da 3 datos. El primero es el número de monedas, que son 3. Y en este caso hay 2 posibles resultados. El primero es C igual a cara y el segundo es S igual a sello. El teorema del binomio tiene la siguiente fórmula, que dice que un binomio elevado a la n será igual a la sumatoria de k, empezando en 0 y terminando en n, de las combinaciones de n en k, y esto multiplicado por a la n menos k por b a la k. También se tiene que las combinaciones de n en k se pueden decir que están expresados de la siguiente manera. En el numerador se tiene el factorial de n, que se encuentra dividido entre el factorial de n menos k multiplicado por el factorial de k. Entonces comenzamos colocando nuestro binomio, que en este caso es C, que es cara, más S, que es sello. Y esto se eleva al número de monedas, que es 3. Ahora, esto va a ser igual a las combinaciones de n en k. Del primer término se tiene que n en este caso es el número 3. El factorial de 3 entre el factorial de 3 menos 0, que es el valor inicial de k, y esto se multiplica por el factorial de k, que es 0. Todo esto se encuentra multiplicado por el término a, que en este caso es c elevado a la n menos k, y 3 menos 0 es 3. Y esto se multiplica por el término b, que en este caso es s, el sello, elevado a la k,
pero como está elevado a la 0, entonces se puede decir que se está multiplicando todo este término por 1. El siguiente término tendrá el factorial de 3 en el numerador entre 3 menos 1, que es el valor de k para este caso. Se calcula su factorial y se multiplica por el factorial de 1. Ahora, la c tiene de exponente n menos k, es decir, 3 menos 1, que en este caso es 2. Y el término b, que es s, se eleva a la k, en este caso 1. El tercer término tendrá el factorial de 3 entre 3 menos 2, que es el valor de k para este término. Se calcula su factorial y se multiplica por el factorial de 2. C se eleva a la n menos k, que es 3 menos 2, 1. Y S se eleva a la k, en este caso 2. Y el último término estará compuesto por el factorial de 3 entre 3 menos 3, 3 es el valor para k, en este caso, por el factorial de 3. La c se eleva a n menos k, que es 3 menos 3, 0. Entonces se puede suponer que se está multiplicando por 1. Y la s se eleva a la k, que es 3. Ahora, el siguiente paso será resolver lo que se encuentra dentro de los paréntesis. 3 menos 0 es 3. Entonces se coloca el factorial de 3 entre el factorial de 3 por el factorial de 0, multiplicado por c a la 3, más el siguiente término se tiene el factorial de 3 entre 3 menos 1, 2, el factorial de 2 por el factorial de 1, multiplicado por c a la 2 por s, más el factorial de 3 entre 3 menos 2, 1, el factorial de 1 por el factorial de 2, multiplicados por c por s a la 2. Y por último, se multiplica el factorial de 3, también se resuelve la resta que se encuentra abajo, 3 menos 3, 0, factorial de 0, por factorial de 3, y todo esto se multiplica por s a la 3. Todavía no se ha terminado de resolver lo que hay dentro de los paréntesis, así que se sigue con ese proceso. El factorial de 3 se traduce en 3 por 2 por 1. Y en el denominador se tiene también el factorial de 3, 3 por 2 por 1. Y esto se multiplica por el factorial de 0, que es 1. Aquí se puede ver que hay términos similares en el numerador y en el denominador, por lo que se cancelan.
se pueden cancelar estos con estos. Y queda 1 entre 1 y esto va a dar 1. Y se multiplica por c a la 3. En el siguiente paréntesis se tiene el factorial de 3 en el numerador, 3 por 2 por 1. Y en el denominador se tiene el factorial de 2, que es 2 por 1. Y esto se multiplica por el factorial de 1, que es 1. Aquí también se encuentran términos similares en el numerador y denominador. Y se cancelan 2 por 1 y 2 por 1. Y queda 3 entre 1, por lo que da de resultado 3. Y se multiplica por c al cuadrado por s. El siguiente se tiene también el factorial de 3, 3 por 2 por 1 entre el factorial de 1, que es 1, por el factorial de 2, que es 2 por 1. De igual forma que con el término anterior, se pueden cancelar 2 por 1 y 2 por 1, quedando 3 entre 1, queda 3. Y esto se multiplica por c por s al cuadrado. Y en el último término se tiene nuevamente el factorial de 3, 3 por 2 por 1, entre el factorial de 0, que es 1, por el factorial de 3, que es 3 por 2 por 1. Como se vio en el primer término, se puede cancelar los elementos que están en el numerador con los del denominador, quedando 1 entre 1, que es igual a 1. Este 1 se multiplica por s a la 3. Ahora, para obtener el resultado final, primero borramos aquí. Y se escribe el resultado. 1 por c a la 3 es igual a c a la 3. Más 3 por c al cuadrado por s. Más 3 por c por s al cuadrado. Y finalmente s a la 3. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en total hay 1 más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8, es decir, 8 resultados posibles al lanzar al aire las 3 monedas. En el primer caso tenemos que se obtienen 3 veces cara, es decir, cara, cara y cara. En el segundo término tenemos 3 casos, donde se obtienen 2 veces cara y 1 vez sello. En el segundo caso se puede decir que hay 2 veces cara y 1 sello. En el tercero, 1 vez cara, 1 vez sello y otra vez cara. Y en el cuarto caso, se puede decir que hay 1 vez sello y 2 veces cara. En el tercer término se tienen otra vez 3 casos, pero ahora es 1 vez cara y 2 veces sello. De esta manera, se tiene que 1 vez cara, 2 veces sello. En el sexto caso, se puede obtener 1 vez sello, 1 vez cara y otra vez sello.
Y el séptimo caso se tiene 2 veces sello y 1 vez cara. Y en el octavo caso, el último caso, se obtienen 3 veces sello. Así podemos ver todos los resultados posibles del lanzamiento de las 3 monedas. Por último, se tiene el principio de inclusión-exclusión y el ejercicio planteado es ¿cuántos números de 3 cifras son divisibles entre 5 y o 7? Entonces se tiene que son todos los números de 3 cifras que puedan ser divisibles entre 5 y o 7. Todos los números de 3 cifras son los naturales menores que 1000. Entonces se divide 1000 entre 5 para obtener todos los números menores de 1000 divisibles entre 5. Y esto es igual a 200. Es decir, el conjunto A tiene 200 elementos. Ahora el conjunto B son todos los números menores de 1000 divisibles entre 7. Y por eso divido 1000 entre 7. Y esto es igual a 142. Por último, tenemos que ver los números menores que 1000 que se puedan dividir entre 5 y entre 7. En este caso, para calcularlo, necesitamos el mínimo común múltiplo de 5 y 7, que es 35. Y esto es igual a 28. Ahora, según el principio de inclusión-exclusión, se tiene que la unión de el conjunto A con el conjunto B es igual a los elementos del conjunto A sumados con los elementos del conjunto B menos los elementos que se encuentran en la intersección del conjunto A con el conjunto B. Entonces se coloca la unión del conjunto A con el conjunto B es igual a los elementos del conjunto A, que son 200, más los elementos del conjunto B, que son 142, menos los elementos de la intersección del conjunto A con el conjunto B, que son 28. Se tiene que 200 más 142 es igual a 342 menos 28. A su vez, se tiene que 342 menos 28 es igual a 314. Y este es nuestro resultado final. Gracias.